Bien, muy buenos días para todos. En primer lugar, expresar un agradecimiento por esta invitación, no solamente en mi nombre personal, sino además también en nombre de la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero y de su director, el doctor Juan Francisco Espinosa Palacios. Quiero agradecer, pues, obviamente, al comité directivo de esta importante Unión Colegiada de Notarios y a todos los asistentes que han destinado este espacio de tiempo para escucharme. Básicamente quiero conversar a partir de un agradecimiento que se tiene que expresar a los señores notarios y a la Superintendencia de Notaría de Registro, porque, como ustedes sabrán, Colombia hace parte de un colectivo de naciones que se ha unido para luchar en contra de las finanzas criminales. Esa unión de naciones, que es el Grupo GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional, del cual tiene su versión Latinoamérica llamada GAFILAT, se reúne cada cierto tiempo para verificar, dar pauta y dirección a los países para saber cuál es la forma en que se debe ir hacia adelante en la lucha contra la criminalidad organizada y las finanzas criminales. Justamente en esta semana está reunido el pleno de GAFILAT, donde está justamente el director de la unidad, tratando una serie de temas que resultan muy relevantes, particularmente uno muy relevante para Colombia. Cada cierto tiempo, entre 2 y 4 años, dependiendo del estatuto que se siga, Colombia pone a consideración del Grupo GAFI las herramientas jurídicas y, sobre todo, los éxitos que ha tenido en la lucha contra la criminalidad organizada. Hace un mes, en el mes de junio, tuvimos la visita del Fondo Monetario Internacional para evaluar si Colombia tiene una acertada política en materia de lavado de activos. Fue muy valiosa la colaboración tanto de los notarios como de la Superintendencia de Notaría de Registro, y hay que decirlo con absoluta franqueza, no solamente con el envío de información, con la participación, sino también con la capacitación que recibimos a partir de la función notarial. Ese Fondo Monetario Internacional visita Colombia con una finalidad, y es establecer, determinar si nuestros instrumentos son eficientes. ¿Y son eficientes para qué? Si son eficientes para mantener de alguna manera nuestras finanzas a salvo del riesgo de lavado de activos. Y en ese sentido quiero que gire esta conversación, que por cuestiones de tiempo tendrá que ser muy breve, sobre cuál es en este momento la visión que tiene la UIAF tanto del delito de lavado de activos, tanto de la participación de sus reportantes, dentro de los cuales uno muy importante son los notarios, y cómo vemos esta importante colaboración o esta importante obligación de reporte hacia futuro. Entonces, quiero que entendamos un punto que para la UIAF resulta muy importante. Nosotros entendemos el lavado de activos de una manera en la cual en el centro, en el círculo más pequeño, vamos a encontrar una criminalidad organizada. Salvo en efectos de delitos de orden pasional o en delitos políticos, la mayoría de grupos organizados o de crimen organizado lo que busca es un ánimo de lucro, unas finanzas que logran a partir de la ejecución de una serie de delitos. Claro, todos sabemos que el narcotráfico es uno de ellos, la extorsión, el secuestro, y también uno que ha cobrado mucha relevancia para efecto del lavado de activos, lo que se refiere a la corrupción, entre otros. A su vez, por eso en el segundo círculo, en el azul, vamos a encontrar esa serie de flagelos delictivos que son los que utilizan los grupos organizados para obtener recursos. A su vez, estos grupos organizados utilizan el tercero de los círculos, el de color verde, utilizan o una serie de vehículos para lavar ese dinero. ¿Por medio de qué? De bienes de lujos, de inmuebles, de nuevas tecnologías, de productos financieros, de estructuras jurídicas, es decir, sociedades, en lo que tiene que ver la pregunta que aún está sin respuesta, de estaferrato, ¿cierto? Una serie de actividades que les permiten lavar esos dineros. Y en el círculo más extenso tenemos las entidades que están comprometidas a partir del Estado con el control de
de ese flagelo de lavado de activos. Hasta aquí, digamos, no tiene nada de nuevo lo que estoy planteando, porque eso es algo que ustedes ya de alguna manera tenían conocimiento. ¿Dónde está de alguna manera el aporte que puede hacer la UIAF al respecto en relación a lo que les comentaba del Fondo Monetario Internacional? Para la UIAF, este no es un fenómeno social estático, este es un fenómeno social que se mueve. Me explico. No necesariamente los narcotraficantes van a utilizar los bienes de lujo o los inmuebles para lavar activos. No necesariamente el grupo de narcotráfico del día de hoy será el grupo de narcotraficantes del día de mañana. Es decir, esto es un fenómeno que se está moviendo constantemente y mucho más rápido de lo que se mueven las estructuras jurídicas para contenerlo. Hoy podemos tener un grupo de narcotraficantes que utiliza bienes inmuebles para lavar activos, pero ese grupo de narcotraficantes, y lo hemos visto con aquellos que van cambiando de nombre, bien sea porque los denominamos distinto o porque ellos empiezan a denominar distinto, encontramos que ese grupo de narcotraficantes 2 o 3 años más tarde es un grupo ya no de narcotráfico, sino de extorsión. Y ese grupo de extorsión ahora va a lavar sus activos por medio de productos financieros o por medio de giros postales. Y unos años más tarde encontramos que ese mismo grupo ya no se dedica a la extorsión, sino se dedica a la minería ilegal. Y va a lavar sus activos ya no por medio de productos financieros, sino por medio de exportaciones. Y así sucesivamente. Por eso, el Fondo Monetario Internacional recomienda que los países ya no deben pensar en la prevención del lavado de activos a partir de estructuras para contenerlo, sino a partir de enfoques de riesgo. Y en ese sentido tienen que girar los ROS que llegan a la Unidad de Información de Análisis Financiero. ¿Qué es eso del enfoque de riesgo? Quisiera poner un ejemplo un poco práctico para que entendamos a qué estoy haciendo referencia. Es posible que para la realización de cualquier evento en el cual se reúnen un grupo de personas existan unas normas de seguridad que obligan a que existan ciertos mecanismos de protección dentro del establecimiento. El ejemplo más sencillo podríamos hablar del extintor. Entonces sale una norma jurídica que dice, si usted va a realizar un evento para X número de personas, usted tiene que tener un extintor. Eso es un enfoque basado en estructura jurídica como la teníamos nosotros hasta hace muy poco en Colombia. Para prevenir el lavado de activos vamos a tener una UIAF, vamos a tener una delegada de lavado de activos en la Fiscalía, vamos a combatir el testaferrato, etcétera. ¿Cómo es el enfoque basado en riesgo? El enfoque basado en riesgo es que el administrador, si ponemos el ejemplo con este salón, el administrador de este salón ya no solamente cumple la norma con tener un extintor, sino que tiene que verificar cuáles son los verdaderos riesgos que tiene este salón para efectos de un incendio. Entonces, tendría que determinar varias cosas. Por ejemplo, ¿cuántos extintores debe tener? Por ejemplo, si los extintores que tiene están compuestos de, digamos, los químicos adecuados dependiendo de los materiales que tenga este salón. ¿Dónde ubicarlos? Por ejemplo, será algo que tendrá que establecer. Y para poder establecer dónde ubicar los extintores, qué extintores comprar, cuántos extintores comprar, pues la única forma que podría hacerlo es establecer cuál es el verdadero riesgo de incendio que pueda tener el salón. Eso es más o menos lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional, que Colombia entienda los riesgos de lavado de activos, y no solamente a nivel país, sino que lo haga a nivel de todas las personas que están de alguna manera vinculadas en la prevención del lavado de activos. Para ello, vamos a pensar en lo siguiente: ¿a quién le importa el lavado de activos? ¿Quiénes de alguna manera los involucrados en esta prevención del lavado de activos? Pues obviamente encontramos a las autoridades judiciales y a las autoridades del Estado, quienes se encargan pues de perseguir el lavado de activos, y además porque todos los servidores públicos tienen la obligación de denunciar el lavado de activos. Sin embargo, vamos a mirar algo más, y es lo siguiente: aparte de los entes del Estado, nosotros vamos a encontrar a particulares que por estar en determinados sectores de la economía tienen la obligación de reportar a la UIAF cuando se presenta una operación sospechosa, bien sea particulares o entidades del Estado que se enmarquen dentro de un sector de la economía. Y entonces vamos a encontrar una serie de sujetos obligados, dentro de los cuales ustedes lo saben, están los notarios, que tienen que llevar reportes de operación sospechosa a la UIAF. Y eso genera un reto muy complicado particularmente para quienes somos abogados. Un reto que no solamente es de orden jurídico, sino también de orden moral. Constantemente en la UIAF,
cuando hacemos capacitaciones, nos encontramos en una circunstancia y es la siguiente. Para un abogado es muy difícil sentir que está reportando a una persona ante una autoridad sin tener la certeza de que la persona efectivamente es un delincuente. Entonces dicen, mire, yo no me siento cómodo diciéndole al Estado que esta persona es un delincuente sin que yo tenga plena conciencia de ello. Pues bien, la idea es que en los minutos que me queda podamos solucionar esa cuestión que, repito, no es solamente moral, sino incluso jurídica, para que entendamos qué es lo que debe ir a la UIAF como reporte de operación sospechosa. Y para eso quiero que veamos en la gráfica un punto muy importante. Quiero que veamos lo lejos que están los reportantes de la sentencia penal. Me explico. Reportar a una persona no es enfilarlo a una sentencia de carácter penal. Estamos muy lejos, y estamos muy lejos por una razón, porque utilizamos insumos totalmente diferentes. Me explico. ¿Qué reporta cualquier persona que esté obligado a hacerlo? ¿Qué reporta un notario o una entidad financiera? ¿O qué reporta los que administran giros postales? ¿Qué es lo que nos reportan a la UIAF? Nos reportan sospechas. Simplemente sospechas. ¿Y qué es una sospecha? Simplemente que yo encuentro que dentro del negocio que yo estoy realizando, dentro del negocio que se está realizando, existen una actividad que no corresponde al manejo financiero que se está dando, una persona que no corresponde al sector de la economía que se está dando, una persona que tiene, por ejemplo, noticias de prensa vinculada a un determinado delito, de los que son fuente de lavado de activos naturalmente, etcétera. ¿Qué tengo que hacer a partir de ello? Lo único que tengo que hacer a partir de ello es reportárselo a la unidad de análisis de inteligencia financiera, sin que ello implique que estoy reportando un delito. Para volver al ejemplo del extintor y el salón, pongamos un ejemplo que tiene que ver con un incendio. Una persona que está, por ejemplo, en un sitio cerrado, pensemos está en una oficina donde trabajan 20, 30 personas, puede empezar a sentir que huele a quemado. Y entonces empieza a pensar que muy posiblemente puede generarse un incendio. Eso es una sospecha. ¿Tiene pruebas de que hay un incendio? No, no tiene pruebas. Pero la pregunta es, ¿tiene que tener pruebas para al menos avisarle al encargado de seguridad de la oficina en la que trabaja, oiga, ¿no le parece que huele como a quemado? ¿No deberíamos ir a mirar qué está pasando? Pues bien, esa persona, vamos a poner el ejemplo con estos sujetos que tienen normalmente chalecos verdes o naranjas dentro de las entidades que los designan como brigadistas. Esta persona entonces, que es el brigadista o la persona de seguridad, va a mirar si realmente se está presentando un incendio o no. ¿Y qué va a encontrar esa persona dentro dentro del posible lugar donde huele a quemado? Va a encontrar alertas. Por ejemplo, si abre la puerta y encuentra que hay humo, pues básicamente lo que encuentra es una alerta. ¿Qué tiene que hacer él? ¿Apagar el incendio? No, llamar a los bomberos. Eso es lo que tiene que hacer. Más o menos de la misma manera funciona la prevención en lavado de activos. El reportante encuentra una sospecha, algo que le indica que aquí se puede estar realizando una operación que no corresponde a la legalidad porque se realiza con dineros de carácter ilícito. ¿Y quién es el brigadista que va a ir a mirar si esa señal de alerta realmente existe? Pues la UIAF. Lo que hace la UIAF es ir a verificar si esa sospecha que la persona tiene realmente se puede constituir en una señal de alerta. ¿La UIAF investiga delitos? No. La UIAF lo que hace es verificar señales de alerta y llevarlas a la Fiscalía para que sea la Fiscalía quien se encargue de la investigación del delito. Esa es la razón por la cual la Fiscalía trabaja ya no sobre señales de alerta, sino sobre pruebas. Y claro, ni más faltaba, el juez ya trabaja sobre aspectos de convicción. Luego estamos muy lejos, quienes tenemos que reportar, estamos muy lejos de lo que realmente podría ser condenar a una persona o llevar a una persona a una condena. Esta es la razón por la cual tenemos que partir de un punto central. ¿Qué reportan los notarios? Reportan sospechas, no más. Y segundo, una vez esa sospecha se va, hay preocupación de que de pronto pueda revertir al notario si se llegara a verificar que la sospecha no era cierta. Ustedes reportaron que de pronto alguien era un narcotraficante y resulta que es un homónimo. Entonces, pues bien, ¿qué ocurre al respecto? Para que eso quede lo suficientemente claro, entonces vamos a mirar
a entender un poco la naturaleza jurídica del reporte de operación sospechosa. Tiene tres características fundamentales. El primero es anónimo, e incluso es anónimo para la Fiscalía. La unidad de inteligencia de análisis financiero, cuando realiza un informe de inteligencia, no cuenta quién le reportó. Y no cuenta quién le reportó porque la ley lo autoriza a no hacerlo. Es decir, nadie nunca va a llamarlos a preguntarles por qué reportaron esa operación sospechosa. Segundo, es absolutamente reservado, absolutamente reservado. Nadie, distinto a la unidad de inteligencia de análisis financiero, conoce qué se reportó. Y tercero, y muy importante, no es bajo juramento. No es bajo juramento. Aquí quiero hacer énfasis en una cosa. Esto no es una determinación colombiana. Esto es un requisito internacional. La estructura de lavado de activos a nivel internacional, que es, como repito, Gafi y el grupo Egmont, tiene una directiva específica que dice que nadie podrá ser judicializado por realizar un reporte. Nadie podrá ser judicializado por realizar un reporte. Eso es fundamental. Permítame un momento, si quiere, depende de que los coordinadores me permitan absolver esa duda. Sin embargo, podemos trabajar algo al respecto muy rápido porque realmente tenemos muy poco tiempo. Lo siguiente, nosotros veíamos aquí, en nuestro gran círculo, que nosotros vamos a encontrar efectos de narcotráfico, corrupción, minería ilegal, tráfico de migrantes. Los reportantes tienen acceso a una información. En el caso de los notarios tienen información muy valiosa. Por ejemplo, los notarios acceden a los pormenores de un negocio. ¿Cómo se paga? ¿Quién lo paga? ¿Quién es el beneficiario real? Acceden, por ejemplo, ustedes a establecer la proveniencia de las personas, la actividad económica. Con toda esa información, ustedes pueden establecer si existe o no una sospecha de que esa persona pueda estar vinculada con un delito. Pero además, los notarios o la persona encargada dentro de cada una de las notarías de vigilar el tema del lavado de activos puede acceder a fuentes de información abierta, como son, por ejemplo, todo lo que aparece por internet, noticias de prensa. Todo ello puede constituir como tal los elementos para una sospecha. No puedo ponerle un ejemplo porque podría sesgarme a que se parezca a un caso y que termine yo revelando alguna información que no me es permitida. Pero eso se hace a partir de esos criterios. Entonces uno se preguntaría, bueno, y si yo reporto, y primero nunca me han contado que hayan judicializado a esa persona, y segundo, tampoco lo he visto en el noticiero. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, bien, vamos a mirar eso. Lo primero es que la UIAF no puede retroalimentar a las personas que le realizan reportes porque al ser una entidad de inteligencia financiera tiene obligatoriedad de reserva, esto para la protección de quien reporta el ROS. En segundo lugar, ¿será que entonces, y voy a utilizar un término peyorativo simplemente a manera de ejemplo, ¿será que solamente entonces cuando ustedes ven a esa persona judicializada en televisión significa que reportaron bien? Y lo demás fue reporte, comillas, repito, peyorativo solo a manera de ejemplo, ¿lo demás fue reporte basura? No. ¿Por qué no? Por una razón. Cuando ustedes reportan a la unidad de inteligencia de análisis financiero, se presenta, o ustedes le presentan a la unidad, la unión de dos puntos, la unión entre personas. Ustedes nos cuentan que hay personas que están vinculadas entre sí. Es posible que esos vínculos entre esos puntos verdes, que serían las personas, no llevaran a la unidad de inteligencia de análisis financiero a concluir que efectivamente se ha presentado un delito de lavado de activos. ¿Qué pasa con ese reporte de operación sospechosa? ¿Será que se va a una gran caneca donde ponemos todos los ROS que nos sirvieron? No. ¿Qué ocurre con esos reportes de operación sospechosa? Todo eso entra a una gran matriz de análisis y a una gran matriz donde se conserva toda la información de los reportantes. Así, a futuro, es posible que cuando otra persona reporte, por ejemplo, el banco, donde cualquiera de esos puntos verdes tiene cuenta, lo reporte, sumado al ROS que ustedes hicieron, ya podamos nosotros advertir lo que efectivamente podría ser un delito. Para ponerles un ejemplo, y esto es un caso real, lo que estoy planteando aquí es un reporte de operación sospechosa graficado que proviene de los notarios. Con eso se hizo esto, que es básicamente una red criminal que agrupa
cada punto verde es una persona. Cada punto verde es una persona. Entonces, ¿qué tan importante es el reporte de operación sospechosa para la UIAF? Fundamental. Es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Porque la unidad de información de análisis financiero es valiosa por la información que maneja. ¿Y de dónde proviene la información? De los reportantes. De los reportantes. Con eso, y para concluir, quiero señalar dos cosas antes de hacer un par de comentarios frente a las preguntas que se han realizado. Con eso, entonces, vamos a encontrar dos cosas. La primera, la UIAF es un amigo, aliado de todo aquel que actúe dentro de la ley. ¿Y por qué es un aliado y un amigo? No simplemente es un eufemismo, es por una razón. Porque le brinda a los ciudadanos y a los reportantes la vía más segura por medio de la cual puede poner en conocimiento de las autoridades la posible ocurrencia de un delito. ¿Y cuál es esa vía más segura? Pues la vía de un reporte de operación sospechosa, donde simplemente reporta la sospecha. Y por otra razón, porque la unidad de inteligencia de análisis financiero está encaminada a dos aspectos. Hay dos subdirecciones dentro de la unidad de información de análisis financiero. Una que se llama la subdirección de análisis estratégico, que se encarga de analizar fenómenos sociales para entregárselos al gobierno para la adopción de políticas. Y otra, que es la subdirección de análisis operacional, que es la que está en mi cabeza, que se encarga de revisar como tal reportes de operaciones sospechosas para que en caso de encontrar alertas, llevarlos a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, lo que hace realmente la UIAF es mediante la creación de políticas y mediante la activación de la Fiscalía para sanciones de lavado de activos, a partir de ese momento lo que hace es evitar que los dineros de quienes están en el marco de la ley no se contaminen de activos ilícitos. Eso, sin duda alguna, tiene que quedar claro como mensaje de las razones por las cuales entendemos que la UIAF es un amigo de la sociedad. Ahora, uno de los peores enemigos de la delincuencia, sin duda alguna. Bien, dicho esto, entonces tendríamos que revisar dos aspectos. El primero, una de las preguntas que hacía, en efecto, como decía el doctor Osorio, es un tema muy sensible, hablar del proceso de paz, ni más faltaba que podríamos evacuarlo en este punto, sobre todo porque todavía es un proceso que falta por terminar muchos aspectos, pero si nosotros nos devolvemos a lo que yo he mencionado el día de hoy, la pregunta es, ¿yo tengo que estar seguro que esa persona es efectivamente un disidente o que efectivamente es miembro o si efectivamente se acogió o no a la justicia especial para poder reportarlo? No, porque basta con que yo tenga una sospecha. En segundo lugar, digamos que ya a partir de ahí, la decisión que se tome al interior de los entes de control y a partir de ahí lo que se lleve a judicialización es otro tema. Pero en lo que corresponde al reporte, no hay duda que mientras exista una sospecha, existe el deber de reportar. Y en el otro sentido, como les indicaba, existe una subdirección de análisis estratégico que mira fenómenos sociales. Uno de esos fenómenos sociales es, por ejemplo, la forma en que se constituyen entes jurídicos en Colombia. Por ejemplo, lo que se refiere a las sociedades, las llamadas SAS, o lo que se refiere, por ejemplo, a las entidades sin ánimo de lucro, o lo que se refiere a las sociedades anónimas. Es decir, existe una dependencia dentro de la entidad que en efecto genera informes de inteligencia para la adopción de políticas. Yo no puedo, digamos, decir cuáles son los fenómenos que están siendo objeto de análisis en este momento, pero sin duda alguna todas las estructuras jurídicas, sin excepción, son parte vinculante de lo que se analiza en esa subdirección estratégica. Bien, para terminar, pues obviamente reiterar mi agradecimiento y el honor que significa para mí compartir panel con personajes de tan altas calidades como es el doctor Osorio o el doctor Arciniegas, que es un penalista que se dejó seducir por noble tarea del notariado y que obviamente, así como aquí se le recibe, allá se le extraña. Muchas gracias.